Gracias. Buenas tardes. Gracias a los organizadores, a CLAS por esta invitación, al INTA también por haberme permitido estar hoy aquí. Aquí para presentarles, ¿se escucha bien ahí al fondo? ¿Sí? Bien. Perspectivas climáticas para la próxima campaña. Como les decía recién el presentador, mi tarea principal tiene que ver con la dirección de ese Instituto de Clima y Agua que tantos antecedentes tiene en la generación de pronósticos agroclimáticos en nuestro país. Así que vengo a hacer un poco la presentación de aquellas perspectivas, aquella planificación que se hace en el Instituto y que de alguna manera yo vengo a contarles hoy aquí en esta presentación. Así que voy a arrancar contándoles, quizás un poco repitiendo lo que contó el ingeniero Romero, dónde y por qué estamos hoy en la situación en la que estamos, viendo un poco las temperaturas, precipitaciones, balance de agua en el suelo, estado de los cultivos. Después voy a hacer una segunda y no menos importante parte donde presentaré los pronósticos para la próxima campaña y algunos análisis de datos del futuro, también como una manera de comprender lo que podría pasar en el futuro. Y finalmente voy a hacer unas conclusiones finales. Si miramos, espero que se vea, pero en estos gráficos lo que estoy presentando son datos de temperatura media, en el medio las temperaturas máximas y en la punta las temperaturas mínimas, aquí para la ciudad de Avellaneda, creo. La línea gris es el valor medio, la línea roja es el año pasado y la línea amarilla es el 2015-2016. Básicamente no se ve mucho, yo se los voy a resumir. Lo que se puede ver es en términos, algunos valores medios por encima de lo normal, ¿sí? Pero en su mayoría cerca de lo normal, con un cambio muy importante en las temperaturas mínimas. Y lo que tuvimos de destacado este último verano fue que las mínimas fueron más altas de lo normal. Y eso pasó tanto en Avellaneda, como en Rafaela, como también en Cañada de Gómez, ¿sí? Fue un hecho distintivo. A ver si corre la... Ahí está. Fue un hecho distintivo de las temperaturas en los tres lugares de la provincia de Santa Fe. Mínimas por encima de lo normal que tiraron en algunas situaciones los valores medios de las temperaturas para arriba. Eso fue en lo que hace a las temperaturas. Si miramos las precipitaciones, también en ese orden como les presentaba antes, en primer lugar para la ciudad de Avellaneda, de vuelta a los valores medios de precipitación, fíjense, son los valores grises. El 2016-2017, esto arranca en septiembre y termina ahora el 20 de junio. Los valores rojos son los valores de precipitación de esta última campaña y los amarillos de la anterior. Fíjense que, como les contaba el ingeniero Romero también, tuvimos eventos de precipitación realmente muy importantes a lo largo de todo el verano, que fueron disminuyendo ahora hacia finales del verano y principios del otoño. Lo mismo pasó principalmente también aquí en Rafaela y algo muy similar, fíjense, también en el sur de la provincia de Santa Fe. Ven cómo tuvimos eventos de precipitación muy, muy importantes, 300, 400% por encima de lo normal para ese mismo periodo de 10 días. Si esto lo integramos un poco, aquí lo que les presento en unas figuras es un resumen de lo anterior. Fíjense, esto es precipitación acumulada y aquí están los meses. Empezamos a acumular desde septiembre hasta el 20 de junio. La línea azul es Avellaneda, la línea roja es Rafaela, la línea verde es Cañada de Gómez y la línea que aparece ahí en punteado gris es el valor medio histórico provincial, ¿sí? Entonces fíjense que arrancamos con septiembre y llegamos a fines de junio con, en términos medios, entre 600 y 800 milímetros. Y fíjense que en los tres lugares de la provincia que tenemos datos meteorológicos bastante confiables, tuvimos valores de 1800, 1600 y 1400 para Avellaneda, Rafaela y Cañada de Gómez respectivamente. Si eso lo ponemos en porcentajes, fíjense que tuvimos
un 85% más de lluvias en Avellaneda, un 75% más de lluvias en Rafaela y un 65-70% más de lluvias acumulados solamente en este periodo, en este año con respecto a los valores medios. Fíjense la magnitud de las precipitaciones ocurridas solamente en esta estación de crecimiento. Si esto lo llevamos a un mapa, empezamos a ver situaciones como esta, ¿sí? Estos son los valores de lluvia acumulados entre septiembre y mayo de este año. Fíjense toda la zona de la porción este de Santa Fe, entre 1.200 y 1.500 milímetros, la porción más hacia el oeste, con valores que van entre 800 y 1.200, pero esta es más o menos una situación para todo el país. Si lo miramos en términos de anomalía, es decir, la diferencia que hay entre lo que cayó en septiembre entre septiembre del año pasado y mayo de este año con el mismo periodo histórico, los colores verdes son positivos, es decir, que llovió más, los valores amarillos, que llovió menos que lo histórico. Fíjense que evidentemente en toda la provincia hubo una situación de exceso muy por encima de lo normal, lo cual en cierta medida explica lo que contaba antes el ingeniero Romero. Esto es para los primeros días de junio, fíjense que la situación por lo menos ha bajado un poco, ¿sí? Tenemos en toda la provincia, en toda la región, valores iguales o por debajo de la media en los primeros días de junio. Y en los últimos 10 días de junio, una situación más o menos similar. O sea que, bueno, parece que esa situación que venía en aumento con relación a lo normal, por lo menos durante este mes de junio se está aplacando un poco con valores realmente por debajo de lo normal para esta época. Lo cual por lo menos un alivio a esa situación de excesos que veníamos sufriendo. Cuando esa información la integramos en balances de agua en el suelo, ¿sí? Esto lo hacemos en el INTA con la facultad y el servicio meteorológico. A nivel de estaciones meteorológicas lo que generamos es cuánta agua se está acumulando en los perfiles de suelo. Esto se hace con modelos hidrológicos muy puntuales y muchas veces muy imprecisos, por cierto. Pero fíjense que este tipo de modelos está dando valores de acumulados de agua en el perfil, en porcentaje, entre, 40 y 50% en la porción oeste de la provincia de Santa Fe y entre 40 y 50 o 60% en el este de la provincia de Santa Fe. Valores que, por cierto, parecen bastante llamativos cuando uno ve la situación. Estos son modelos de simulación que dan agua acumulada en el perfil. Un producto un poco más confiable, me parece, es un producto que hace un organismo americano de investigación en conjunto con información de la NASA, que están mirando con satélites agua en superficie y agua en los perfiles de suelo. Me parece que la situación esta es un poquito más representativa. En primer lugar, porque esto toma información mucho más detallada que esto que solo se genera con los puntitos negros. Esto es generado por un modelo teórico y esto como diferencia está estimándolo a partir de observaciones indirectas, pero en cierta medida asociadas al fenómeno. Y fíjense que lo que se ve en este producto es que el porcentaje de humedad en el suelo en casi toda la provincia de Santa Fe, salvo algunas porciones en el este, es casi de saturación completa. Me parece que esta situación es mucho más parecida a esta de estos modelos, ¿sí? Una situación de excesos que se da en gran parte de esta provincia, la de Santa Fe, y en gran parte de nuestra región pampeana, NEA, y fíjese también el Uruguay, ¿no? Esta es la situación que hoy tenemos de excesos en casi toda la región. Otra manera que tenemos, y yo aprovecho para mostrarles distintas herramientas, porque me parece que además de mostrarles a ustedes lo que vemos nosotros, es contarles a ustedes que toda esta información está disponible, es pública, es gratuita, es libre y accesible. Y que todo lo que les mostré está accesible en las páginas del INTA y en otras páginas de internet. Esto está en una página del INTA, pero mostrarles a ustedes también que hay distintas aproximaciones para acercarse en comprender lo que está pasando en el agro, ¿sí? Tenemos estaciones meteorológicas, tenemos radares, tenemos satélites. En este caso es tratando de ver lo mismo que lo anterior, pero con unos satélites que lo que están midiendo es la actividad de la fotosíntesis. Están viendo cuán verde está la superficie, cuánta fotosíntesis hay.
Y fíjense entonces que esto lo hacen algunos satélites cada 6 hectáreas todos los días desde el año 2000. Con esa información también podemos generar herramientas de diagnóstico para comprender lo que está pasando con la vegetación en distintos lugares. Por ejemplo, esta es la situación al 25 de junio, creo, al 10 de junio. Es al 10 de junio cómo están viendo los satélites cada 6 hectáreas toda la provincia de Santa Fe. Eso está representado aquí con la línea roja, y en la línea un poco más violeta que está por debajo, la ven, es el promedio histórico de toda la provincia también, ¿sí? Entonces vemos cómo, en términos generales, lo que ven los satélites es una situación de actividad de la vegetación, cuán verde está la vegetación o cuánta biomasa hay de vegetación en toda la provincia de Santa Fe por encima de los valores normales, ¿sí? Esto también se ve aquí, una situación actual donde hay los valores promedios son más bajos, hay valores más altos, pero también hay situaciones aquí más bajas de lo que ven los satélites en cuanto a actividad fotosintética, y eso también tiene que ver mucho con factores de anegamiento y condiciones de anegamiento que no favorecen el crecimiento de las plantas. A ver si esta es un poco más clara. Esto es el departamento de Castellanos. Si nosotros miramos el departamento de Castellanos cada 6 hectáreas con estos satélites y calculamos unos índices que están asociados a la cantidad de biomasa y comparamos cuánta biomasa hay hoy, el 17 de junio, con respecto a los 17 de junio desde el 2000 hasta ahora, en términos medios, lo que vemos es en verde donde los lugares que hoy hay más biomasa o la biomasa está más sana que en los valores históricos. En valores blancos o grises es que hay situaciones de anegamiento o hay agua en superficie, y en valores marrones, los ven por ahí, aparecen lugares donde los índices estos de vegetación son menores. Ven que cómo podemos de alguna manera con esta otra herramienta llegar a un nivel de detalle un poco mejor y comprender mejor qué pasa en algunos lugares del departamento, comparado con la información que les mostré antes. Por ejemplo, esto acá al lado es comparando el 17 de junio de este año con el 17 de junio del año pasado, y lo que se ve es que, en términos generales, la vegetación que no está bajo el agua está mucho más verde que el año pasado en esta misma época. Si esto lo llevamos y lo superponemos con un mapa de suelos, esta es la comparación de cómo está la vegetación hoy, y le superponemos arriba una cartografía de suelos, y en verdes están los mejores suelos del departamento de Castellanos. Lo que vemos que en las regiones más productivas del departamento se encuentran los índices de vegetación más altos de la historia, por lo menos la historia del 2000 para adelante, lo que nos muestra una situación destacada en cuanto a actividad de la vegetación, ¿sí? Y lo que uno puede aprovechar usando estas herramientas, que les sugiero que las utilicen y las aprovechen, es uno puede pararse en cualquiera de estas zonas y cada 6 hectáreas tener la evolución de lo que van viendo los satélites en cuanto a estos índices que están asociados a la productividad y a la biomasa, y uno puede pararse en cualquier lugar. Yo me paré, por ejemplo, en ese que está ahí en amarillo, en ese lugar, y uno puede ver que la situación normal era esta y este año se dio esta condición particular. Y uno puede ver lo mismo en muchos otros lugares. Uno de alguna manera puede empezar a comprender no solo cómo está la vegetación, si conoce lo que hay, sino que uno puede empezar a detectar que efectivamente, como contaba Romero, yo no conozco la zona, solo veo los satélites, pero en los satélites empiezo a ver que detecto hay retrasos en la cosecha, hay retrasos en la siembra, hay muchísimos cambios en los cronogramas normales de los cultivos que hacen que tengamos cosas verdes cuando antes no había verde o cosas sembradas cuando antes no había nada sembrado. Eso produce un montón de alteraciones que se ven en esos índices. Pero en este caso era mostrarles un poco que hay otras herramientas para poder ver cómo están los cultivos día a día en toda la región.
Entonces, más o menos esa era la situación que nos encontramos hoy en día, vista con un montón de herramientas, desde las herramientas meteorológicas tradicionales hasta los satélites para ver el estado de los cultivos. Si empezamos a pensar en pronóstico para la próxima campaña, ustedes habrán escuchado hablar del evento Niño y el evento Niña y la temperatura del Océano Pacífico, etc. Para los que no saben, no conocen de eso, predecir el clima a mediano plazo, y mediano plazo son varias semanas, es muy difícil. Gracias a estos fenómenos como el Niño, podemos hoy tener un poco más de certeza a largo plazo, y largo plazo me refiero a 3 meses, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que las temperaturas que ocurren en esa porción roja que se ve ahí en el Pacífico, acá está América del Sur, aquí está esta porción del Pacífico, que la ven más roja, es que está más caliente de lo normal. Cuando esa porción del Océano Pacífico está más caliente de lo normal, eso está asociado con que hayan movimientos de masas nubosas con más humedad hacia América del Sur, y eso es lo que conocemos como evento Niño, ¿sí? Lo que estamos viendo este año en esa porción del Océano Pacífico, a través de sensores que hay puestos en el mar y a través de modelos, es que hoy la situación, ven aquí hay una línea cero que diría que el mar está igual que el valor promedio. Si es por encima de cero es que está más caliente, se ve rojo, o si estuviera por debajo de los valores normales o está más frío, se vería azul. Eso sería, esto conocemos como eventos Niño y esto como eventos Niña, los que están por debajo. Ven que en el fondo hoy nos encontramos en una situación de neutralidad, donde las temperaturas de esta porción del océano están muy similares a los valores históricos, y eso está muy asociado a un evento de neutralidad. Y fíjense que las tendencias para los próximos meses da a un valor de neutralidad. Se quedan siempre en términos medios todas esas proyecciones que hay para la temperatura del Océano Pacífico, se quedan en esa franja blanca que nos da una situación de neutralidad. Por eso cuando escuchen hablar de cuál es el pronóstico para los próximos 3, 6 meses, eso es una cuestión de neutralidad principalmente, ¿sí? Ni un niño ni una niña, una situación de neutralidad. ¿Eso qué significa en términos probabilísticos? En términos probabilísticos eso significa que para los próximos 3 a 6 meses lo que vemos es que hay iguales chances de tener eventos neutros como eventos niños, ¿sí? Eso es lo que vemos al integrar todos los modelos que hoy hay disponibles. Y entonces cuando tenemos esas situaciones suelen empezar a generarse modelos para tratar de espacializar esa condición. Si esa es la condición general, estaríamos en un año neutro. Ahora, esa neutralidad, ¿cómo se comportaría en las distintas regiones? Los gráficos que les voy a mostrar a partir de ahora van a ver que dividen todo en 3 categorías, superior, igual o inferior en relación a la media, ¿sí? Entonces, si los 3 fueran iguales, sería 33%, que eso sería igual que si fuera al azar, o si no, los modelos van prediciendo cuál es la mayor probabilidad de que ocurra un evento por encima, igual o por debajo de lo normal, en este caso en relación a las precipitaciones. Entonces, este es el producto que tenemos nacional, oficial, del Servicio Meteorológico Nacional, donde también participa el INTA en las discusiones mensuales. Y fíjense que el pronóstico para los próximos 3 meses, junio, julio y agosto, ven para la provincia de Santa Fe, ahí en el centro, tiene 3 numeritos, 35, 40 y 25. Es decir, que hay 35% de probabilidades que sea superior, 40% de probabilidades que sea igual o 25% de que sea inferior a lo normal la precipitación en los próximos 3 meses. ¿Se entiende? Entonces, estaríamos en una situación más o menos de normalidad en cuanto a las precipitaciones en los próximos 3 meses. Más o menos lo mismo se ve con respecto a las temperaturas. Tendríamos temperaturas dentro de lo normal para los próximos 3 meses. Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico para los próximos 3 meses. Si consultamos otros centros de pronóstico internacionales, lo que ven es esta situación. En blanco es que no se puede decir nada, nada distinto del azar. Y en cambio,
se puede dar una cierta tendencia por encima de lo normal aquí en el sur, un poco en el sur de Santa Fe. Ven entonces que para los próximos 3 meses la mayoría de los modelos coinciden en que tendríamos situaciones por lo menos normales a lo normal, por lo menos similares a lo normal, perdón. Cuando ya nos vamos a modelos de pronósticos mucho más extendidos y mucho menos confiables, por cierto, lo que vemos es esto. Esto es el trimestre agosto, septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre o septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Fíjense entonces que en la mayoría de los modelos para esta zona lo que también estamos viendo son condiciones similares a lo normal o un poquito por encima de lo normal en cuanto a probabilidades. Pero ven que todos más o menos, todos los modelos disponibles dan esa tendencia a largo y muy largo plazo. Si agarramos todos esos modelos y los llevamos a todos los pronósticos que hay en una serie muy larga de años, podemos empezar a generar probabilidades. Y si además a eso le juntamos los datos históricos, podemos generar probabilidades históricas. Por ejemplo, esto es en la primera de las gráficas aquí, esto es el trimestre agosto, septiembre, octubre. ¿Ven que hay una línea punteada negra? Esos son los datos históricos esto es para la localidad aquí de Rafaela. Fíjense que, y aquí abajo hay milímetros acumulados en el trimestre. Es decir que, según la climatología, según los datos que hay históricos, para tener 80 milímetros en Rafaela entre agosto y octubre, hay un 80% de probabilidades de que tenga esos milímetros, ¿sí? Si yo quiero tener 80 milímetros, históricamente 8 de cada 10 años tengo 80 milímetros. Si yo quisiera tener 140 milímetros en este trimestre, las probabilidades es en 3 de cada 10 años pasó eso en los datos históricos. Y si ven la línea verde, lo que está diciendo es el pronóstico para este trimestre que viene. Fíjense que lo que está mostrando es que uno tiene más probabilidades de tener valores un poco más altos de lluvia, pero no mucho más que eso. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa para los otros 3 trimestres. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros en el instituto y aconsejamos y empezamos a generar con algunos técnicos y extensionistas es la capacidad de integrar todos estos modelos en la previsión de cultivos. Por ejemplo, si nosotros sumamos para un cultivo de invierno en esta zona, sembrado en junio y cosechado a fines de diciembre, más o menos ese cultivo en esta zona tendría unos requerimientos de 542 milímetros, ¿sí? Ese sería el consumo potencial de agua para generar un potencial de rendimiento bastante bueno. Si nosotros consideramos y lo cual es muy probable que en muchos suelos eso esté sucediendo, 180 milímetros en almacenaje, estaríamos más o menos, sin contar la napa, en las necesidades más o menos netas de 362 milímetros para obtener un buen rendimiento en un cultivo de invierno en esta zona a diciembre. Fíjense entonces que uno podría ir con estos 362 milímetros entre agosto y octubre y entre octubre y diciembre y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener esos 362 milímetros en Rafaela de acuerdo a los datos históricos? Y uno lo que ve es que la probabilidad de acumular esos 362 milímetros en estos próximos 6 meses es más o menos de un 80%, ¿sí? O sea que 8 de cada 10 años logro solamente eso con las lluvias, pensando en un almacenaje de 180 milímetros. Entonces, más o menos esa es la manera que nosotros estamos empezando a integrar los modelos de pronósticos con la climatología de manera de dar recomendaciones de manejo a partir de datos agrometeorológicos. Pero nos equivocamos muchas veces, y eso también es verdad. Fíjense que, por ejemplo, este gráfico ya lo mostré, pero los rojos son las lluvias de este verano, de este último verano, ¿sí? Lo rojo.
Fíjense que les recuerdo, la línea gris era lo medio, lo rojo es este año, que llovió muchísimo más que lo normal. Fíjense que los modelos que nosotros dábamos de pronóstico para febrero o marzo de este año decían que iban a estar muy probablemente por cerca de lo normal. Y fíjense que en realidad llovió un 200% más de lo normal. Al trimestre siguiente dijimos que en abril, mayo, junio de este año iba a llover un poco más de lo normal o similar a lo normal. Y llovió un 140% más de lo normal, ¿sí? Ven que tenemos dificultades para generar este tipo de pronósticos, por eso yo recomiendo que consulten cada vez más fuentes de información y con mayor frecuencia, de manera de tener mejores pronósticos a medida que se acerca a tomar alguna decisión. Por eso les cuento que hablamos de posibilidades de futuro y que cuando hacemos pronóstico tratamos de tener indicios de un futuro que no conocemos. Contarles que cuando predecimos las variables climáticas para hacer pronósticos, fíjense que a 3 días las variables que predecimos tienen un 5% de error, a 7 días tienen un 30% de error y a 10 días tienen un 60% de error. Imagínense ustedes cuando tratamos de hacer previsiones de aquí a diciembre, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Pero y aquí quería analizar algunos datos del pasado rápidamente. Hoy tenemos la previsión de que tenemos un evento Niña o neutro. Lo que yo les recomiendo a muchos productores es que empiecen a mirar los datos históricos. Hay muchísimos datos históricos de todas las localidades. Si ustedes ponen todos los datos históricos y buscan qué años fueron niño, niña o neutro, pueden tener gráficos como este. La línea negra es el promedio. Los azules son todos los años niños, qué pasó de junio a diciembre, y en verde todo lo que pasó en los años neutros. Fíjense que hasta septiembre, sea niño, niña o neutra, todos los años se parecieron. La cosa se empieza a diferenciar a partir de octubre. Y si es neutro o niño, llueve un poco más en esta localidad. Mirando cosas como estas, uno puede empezar también, mirando información del pasado, ver si me encuentro en una determinada condición, qué pasó en nuestros años y tratar de imitar un poco esas situaciones para tomar decisiones. O sea, mirando el pasado también podemos tener algunos indicios para tomar decisiones en cuanto al clima. La situación a nivel nacional, productiva, está complicada, es compleja porque hay muchísimos factores que están interviniendo, no es solo el clima, es el uso, es el manejo. La situación esta en Santa Fe no es muy distinta. En base a lo que les mostré anteriormente y a las predicciones que nosotros generamos en el instituto, lo que vemos son que esperaríamos lluvias similares a la media hasta octubre, lluvias superiores a la media desde octubre a diciembre, probablemente más de un 10% de lo normal, esperemos que sea por lo menos eso, y en algunos casos muy buenos rendimientos en aquellos lugares donde no hay obviamente problemas de anegamiento, pero sí que las condiciones de agua van a ser favorables para toda esa zona para sustentar la producción de manera por lo menos adecuada. Así que eso era más o menos lo que yo quería presentarles hoy a partir de lo que generamos en el Instituto de Clima y Agua, utilizando información agrometeorológica, y utilizando información climática, utilizando información satelital e utilizando herramientas de modelización. Decirles que no hay superhéroes para la predicción del clima, ¿sí? Los superhéroes no existen, aquellos que saben lo que va a pasar. No es así, las probabilidades de error son altísimas, pero se reducen mucho cuando ustedes juntan muchos y buenos indicios. Y muchos y buenos indicios, créanme, que muchas veces es tener un buen dato zonal de lluvias y en base a eso compararlo con años del pasado y tratar de ver en qué se está pareciendo a la situación actual. Y con eso muchas veces es mejor que esas previsiones de modelos que fueron generados para otros lugares, con otras variables y con otros conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Carlos.